Bienvenidos a la ciudad de Icod de los Vinos, en el corazón del norte de Tenerife. Hoy nos perderemos por las calles de esta maravillosa villa colonial, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, entre casonas señoriales, plazas empedradas y dos de sus tesoros más preciados, el icónico Drago Milenario y el fascinante Museo Sacro, Cruz de Icod. Esta ciudad fue fundada tras la conquista de la isla en el siglo XV. Icod nació y creció gracias a la fertilidad de sus tierras y sobre todo a sus viñedos. Fue este oro líquido el que atrajo a familias nobles y comerciantes, convirtiendo a la ciudad en un enclave estratégico que hoy conserva uno de los cascos históricos más auténticos de Canarias. Nuestra primera parada es el Parque del Drago. Aunque es posible divisar su silueta desde la plaza principal, merece la pena cruzar sus puertas. Entrar en este jardín botánico es sumergirse en una atmósfera mágica. El aire cambia entre la densa colección de flora autóctona, endemismos y árboles centenarios que protegen al verdadero protagonista. El Drago Milenario no es solo un árbol, es el símbolo por excelencia de Icod de los Vinos y uno de los emblemas vegetales más importantes de la isla de Tenerife. Su silueta inconfundible ha representado a esta localidad canaria durante siglos, hasta el punto de aparecer en su propio escudo de armas y antiguamente en los billetes de 1000 pesetas. Declarado Monumento Nacional en 1917, este ser vivo es un testigo mudo de la historia, cuya presencia ya era venerada por los antiguos guanches, los pobladores originarios de las Islas Canarias. Estamos ante el ejemplar de su especie, Dracaria draco, más grande y longevo que se conoce en el mundo. Sus dimensiones son impresionantes. Altura, alcanza entre 16 y 21 metros. Copa, tiene un diámetro de copa de unos 20 metros. Tronco, el perímetro de su base es de entre 17 y 20 metros. Se estima que su peso total ronda las 40 toneladas, 8 de las cuales corresponden solo a su enorme copa. Rama, posee más de 300 ramas principales que le dan su característica forma de sombrilla. El drago no es un árbol en el sentido estricto, pertenece al grupo de las monocotiledonias, lo que lo convierte más bien en una herbácea leñosa de crecimiento secundario anómalo. Esto significa que no produce anillos de crecimiento como los árboles convencionales, lo que dificulta enormemente el cálculo de su edad. Cuando florece, normalmente entre los meses de verano, produce pequeñas y numerosas flores de color verde cremoso o amarillo pálido. En un año de buena floración puede llegar a producir hasta 1500 ramos de flores. Tras saludar al gran protagonista del jardín, iniciamos un circuito que nos llevará por los diversos ecosistemas de las islas. Un viaje botánico que despierta los sentidos. 1. El bosque termófilo y el cardonal. Comenzamos en el bosque termófilo, un espacio de transición que recrea las medianías canarias. Aquí, entre palmeras, acebuches y sabinas, la luz inunda un paisaje adaptado al calor. A medida que descendemos hacia las zonas más áridas, aparece el cardonal. Es el reino de la resistencia, cardones gigantes y tabaibas de hojas carnosas, que desafían al sol y la escasez de agua, con una arquitectura natural fascinante.
2. Barranco Caforiño y el lagar. El alma del parque es el Barranco Caforiño. Cruzar su puente no solo nos ofrece una perspectiva única del Drago, sino que nos permite entender cómo el diseño del jardín se integra perfectamente en la orografía de la isla. Muy cerca encontramos el lagar, una pieza clave para entender ICOD. Este rincón etnográfico rinde homenaje a la cultura del vino. Aquí se pisaba la uva para obtener el mosto, recordándonos por qué esta ciudad lleva con orgullo de los vinos en su nombre. Las Carboneras y el Mirador. Siguiendo la senda de la tradición, llegamos a las Carboneras. Estas estructuras de piedra nos hablan de un oficio ya perdido, la fabricación de carbón vegetal. Es un tributo a la relación ancestral entre el ser humano y el bosque. Para recuperar el aliento, nos detenemos en el mirador. Desde aquí, la panorámica es imponente. El Drago en todo su esplendor, el casco histórico extendiéndose hacia el Atlántico, y si el día lo permite, la silueta del Teide vigilándonos desde las cumbres. Huerto medicinal y laurisilva. Casi al final, la tierra nos regala su sabiduría en el huerto medicinal y frutal. Entre el aroma de los cítricos, la lavanda y el aloe vera, descubrimos la botánica útil que ha curado y alimentado a los canarios durante siglos. Terminamos nuestro recorrido sumergiéndonos en el frescor de la laurisilva. Este bosque de niebla en miniatura, con sus laureles y viñátigos de hojas brillantes, es una reliquia viva de la era terciaria. Un broche de oro verde y húmedo para una visita inolvidable. Dejamos atrás el jardín botánico para adentrarnos en el corazón del casco histórico de ICOD. Sin embargo, el espectáculo natural no termina. Se desborda por plazas y parques en una exhibición continua de ejemplares magníficos. Nuestra primera parada es la Plaza de la Pila, donde el ambiente tradicional canario se funde con una vegetación exuberante y casonas señoriales. Al llegar a la plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres, la escena se vuelve monumental.
el aroma de las trompetas de Ángel, la silueta de las palmeras y el icónico kiosco central conviven bajo la sombra protectora de los colosales laureles de India. Todo ello custodiado por la iglesia de San Marcos y su encantadora glorieta. Cruzamos el umbral para adentrarnos en el Museo de Arte Sacro, un espacio de inestimable valor ubicado en la planta baja de la iglesia de San Marcos Evangelista. Aquí, el tiempo parece detenerse entre muros que custodian 5 siglos de fe y cultura. Este museo no es solo una colección de objetos, es el testimonio vivo de la profunda conexión histórica entre Icod de los Vinos y el continente americano. A través de sus 4 áreas temáticas, recorreremos piezas que narran la evolución del arte sacro, el mobiliario histórico y el legado de las antiguas iglesias del municipio. Nuestra mirada se detiene ahora en las finas vestiduras litúrgicas, bordadas en oro y plata por las monjas del antiguo convento de San Bernardo, y en la imaginería religiosa, donde destaca el San José atribuido a Rodríguez de la Oliva. Pinturas flamencas y andaluzas completan esta pinacoteca que es, en definitiva, una ventana abierta al pasado. Al salir de esta sala, nos llevamos con nosotros el eco de una historia compartida. A los pies del templo se exhibe una de las obras más relevantes del patrimonio icodense, la Cruz de Filigrana de Plata. Es pieza única del mundo por ser considerada la mejor y más grande obra en filigrana conservada. Es una bellísima pieza de 47 kilos de peso y una altura de 2,40 metros. Labrada en La Habana por el orfebre osense Jerónimo de Espellosa, afincado en la isla de Cuba, por encargo del deán de la Catedral de Santiago de Cuba, Nicolás Esteves Borges, en 1665. El edificio que contemplamos hoy tiene 3 naves y un total de 8 capillas, 3 en cada una de las laterales y 2 más a los pies del templo. Separan las naves arquerías de medio punto, apoyadas en columnas lisas. Naves y capillas aparecen cubiertos por artesonados mudéjares, destacando el de la nave central, el de la capilla de las ánimas y el del presbiterio. A los pies del templo se localiza un coro bajo, en la parte inferior de la tribuna, con un bello antepecho tallado.
La iglesia parroquial de San Marcos es uno de los templos más antiguos y relevantes del municipio, cuyas características constructivas, historia y enorme valor artístico le han hecho merecedor de la declaración de Bien de Interés Cultural, BIC, en la categoría de Monumento, el año 2006. Capilla de San Pablo. Contiene un retablo clasicista del XIX con el Señor de la Humildad y la Paciencia. Capilla de la Encarnación. Junto a la cabecera se encuentra esta capilla, mandada construir por el capitán Antonio Afonso de Albarnás en 1574. Capilla de las Ánimas, construida por la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio. Capilla de los Dolores. Situada junto a la Capilla de la Encarnación, fue originariamente dedicada a la Virgen de Candelaria y San Francisco de Asís, pero cambia de nombre en 1730. Su retablo acoge un conjunto de imágenes en sus 4 hornacinas, de las que destaca el Cristo de la Dulce Muerte, de origen americano, datable en el siglo XVIII, que está en la hornacina central, espacio que a lo largo de los años acogió al Cristo rescatado, que hoy está en la ermita del Calvario desde 1870. Más tarde, el Cristo de la Expiración. El artesonado y el retablo que hoy contemplamos son obra de principios del siglo XVIII del maestro icodense Bartolomé de Corta. El artesonado tiene forma ochavada y presenta relieves vegetales y policromía cubriendo toda su superficie, lo que convierte en único en Canarias. El retablo se divide en 2 cuerpos y un gran ático, con 5 calles en cada una separadas por columnas helicoidales, y está dorado y policromado. Llama la atención por estar profusamente decorado, y además alberga un interesante conjunto de imágenes en sus hornacinas de arcos polilobulados. Capilla de la Esperanza, protagonizada por un retablo barroco que acoge diversos cuadros y un único nicho con la imagen del Gran Poder de Dios, una variante del 18 del Señor de la Humildad y Paciencia, que aparece igualmente sentado y en la misma actitud pensativa, pero ahora momentos antes del prendimiento. Capilla del Socorro. Un vistoso retablo barroco profusamente decorado y policromado, con un único nicho. Alberga una purísima, bella talla procedente de taller peninsular del 17. Capilla de San Gonzalo, dedicada a San Gonzalo de Amarante, santo portugués que tuvo mucha devoción desde el 16. Capilla del Nazareno. Imagen del Nazareno, una de las más veneradas de Icod, obra del discípulo de Martínez Montañés, Martín de Andújar Cantos, del siglo XVII, quien tuvo taller en Garachico y es considerado el mejor escultor de Canarias. Para finalizar la visita, emprendemos el ascenso a la Torre del Campanario, un recorrido a través del tiempo, distribuido en 4 niveles. En la primera planta nos recibe un íntimo conjunto escultórico de la Virgen María y San José, cuyas vestiduras de terciopelo y delicadas facciones destacan sobre la piedra desnuda de la torre. Continuamos hacia el segundo nivel, donde una galería fotográfica rinde homenaje a los últimos pontífices. Al alcanzar la tercera planta, descubrimos la compleja maquinaria del reloj de San Marcos, el corazón que marca el pulso de la ciudad. Finalmente, coronamos la cima entre las históricas campanas, donde el esfuerzo se premia con una panorámica inigualable del parque y el entorno que abraza a la parroquia.
Para poner el broche de oro a este recorrido, paseamos por las empedradas calles de Icod, dejándonos cautivar por sus fachadas tradicionales y ese aroma a historia que respira cada rincón. Al llegar al ayuntamiento nos espera el regalo final, una estampa impresionante del Teide, que se alza con tal nitidez que parece que pudiéramos tocarlo con las manos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. No olviden suscribirse para no perderse las próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!